A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que hayan pasado una linda semana con las actividades a las que ustedes se hayan dedicado esta semana. Hoy es lunes 6 de abril del 2026, son las 5:01 de la tarde. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. Algunos de los temas que son titulares para esta edición: Trump da ultimátum por Hormuz. India vuelve a comprar petróleo y gas a Irán. El FMI alerta shock energético y menor crecimiento en el mundo. Trump amenaza con retirarse de la OTAN. Y Rusia y China son ganadores silenciosos de la guerra con Irán, dicen algunos analistas. En pocos segundos vamos a estar conversando además con Javier Larrondo. Ya está conectado aquí con nosotros. Es de la organización Prisoners Defenders, que busca liberación de presos políticos en diversos países, especialmente en Cuba, de donde él es oriundo. Vamos a conversar sobre el complejo proceso que lleva adelante Cuba, las relaciones internacionales, la liberación de presos recientemente anunciada y demás. A ver cómo lo ve Javier Larrondo en pocos segundos, porque vamos a dar vuelta al programa. Vamos a iniciar con la entrevista y luego las noticias del día. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en los controles hoy está con su talento Kenneth Apuy, que hace posible que estés escuchando este programa. Al finalizar, además, tendremos, como todos los lunes, nuestro columnista, al abogado Javier Escalante, que nos trae más de los aprendizajes que podemos tener del derecho y de su visión sobre el derecho desde Costa Rica. Y bueno, vamos a dar vuelta, como les dijimos, al programa de hoy. Así que, pues, en Cuba se abrió en estos días un nuevo episodio que en apariencia podría leerse como un gesto de apertura. El régimen anunció la liberación de cerca de 2,000 presos en medio de una crisis económica severa, apagones, presión energética y un contacto incipiente con Washington. El punto decisivo no solo es cuántos presos salen, sino quiénes. Y bueno, hasta ahora distintas organizaciones de derechos humanos y el propio seguimiento de Prisoners Defenders sostiene que no hay confirmación de una liberación significativa de presos políticos, sino sobre todo de presos comunes, lo que vuelve inevitable la pregunta de si estamos ante una rectificación real, ante una maniobra de administración de presión internacional, o cuál es ese telón de fondo que Miguel Díaz-Canel está desarrollando, justamente además porque está pidiendo diálogo serio, diálogo responsable con Estados Unidos, mientras congresistas demócratas han pedido negociaciones reales y una baja en la confrontación. Todo esto arma un cóctel que además, obviamente, por el estilo de liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la realidad, lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando en otros lugares del mundo, pues llevan a pensar que podría estar sucediendo algo en Cuba en este 2026. Nuestro invitado, como les dije, es Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, organización dedicada a la protección y promoción jurídica de los derechos humanos en países gobernados por tiranías, con foco principal en Cuba y también en varios países de Asia. Él es de familia cubana. Larrondo se ha convertido en una de las voces más constantes y documentadas en el seguimiento de los presos políticos cubanos y de la lógica del régimen cubano. Bienvenido, Javier. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por dedicarnos un rato y en esta conversación con la audiencia. Igualmente, gracias, Fernando. Un placer estar contigo. Bien, pues lo primero, de alguna manera la organización que representás está diciendo que no necesariamente son presos políticos. ¿Cómo ven esta señal? ¿Es una señal? ¿Qué es lo que está pasando con este anuncio que se hizo desde La Habana? Sí, bueno, en primer lugar, sí hemos verificado los más de 1.200 presos políticos en Cuba y ninguno ha sido liberado gracias a esta medida. Ni uno solo. Todo han sido presos comunes. Pero claro, es que es normal, porque Cuba cada 4 o 5 años realiza un drenaje carcelario
Produjo, por ejemplo, en 2015 uno, ahora recuerdo, 3.500, otro en 2019 de 2.600. Bueno, este es de 2.000 presos, son presos comunes, ninguno es político, y es un drenaje carcelario porque Cuba es el país del mundo con la mayor tasa carcelaria. Tiene el 1% de la población en prisión, 90.000 presos para 9 millones de habitantes. Y tienen que regularmente drenar las cárceles de presos comunes, de criminales, porque no tienen cómo sostener ni siquiera dar de comer a la población. Imaginemos cómo sostener el sistema carcelario. Además, tiene tres motivaciones. La primera es esa, es un drenaje carcelario. La segunda es mezclar todo el tema político con este drenaje para confundir a algunos medios indocumentados, no como el vuestro, pero algunos sí ha caído en pensar que podían ser 2.000 presos políticos y tal, y eso generar un halo como de que están cediendo cosas en la negociación. Nada de ceder, al revés, han mortificado a las víctimas de las 1.200 familias de presos políticos porque todas tenían cierta esperanza, y ya les avisé yo de que habían excluido en el comunicado de esta medida a los delitos contra la autoridad, que son los delitos con los que cargan, delitos proscritos como el desacato, que son proscritos internacionalmente, que son los que cargan a los presos políticos en Cuba. Por lo tanto, no hay esto. Pero es que además sucede otra cosa, y es que Cuba está creciendo en número de presos políticos nuevos cada mes de una manera exponencial. El mes de febrero entraron 28 nuevos presos políticos, pero es que este mes ya llevamos contabilizados casi 50 nuevos presos políticos y cientos de detenciones políticas en todo el país. Este drenaje lo que va a facilitar también al régimen es que tengan hueco para meter a nuevos presos políticos, porque prevén una represión abrumadora los meses que vienen, porque no pueden de ninguna manera permitir que el pueblo salga y se manifieste y reprimirlos como hicieron en julio de 2021, porque eso justificaría una intervención humanitaria. Entonces el gobierno, como no tiene más herramienta que la represión, lo que está haciendo es prepararse e iniciar esa represión que ya se ha dado en marzo, ¿no? O sea, una situación horrible, Fernando. Claro, hoy leía sobre una visita de representantes a la isla, pero antes de preguntarte sobre eso, Javier, mencionaste al inicio 1.200 presos políticos. ¿Es la cifra que manejan o por qué qué fue ese? Sí, te digo. Sí, la cifra está publicada, son datos auditados, todos los casos tienen sus documentaciones y demás, todo está auditado y está online. O sea, se puede consultar en prisonersdefenders.org. Y sí, eran 1.214 a inicio de marzo, pero como han entrado más de 40 presos políticos ya en nuestra lista, en la siguiente actualización, a 1 de abril, tendremos pues más o menos 1.230 y pico, en los que salen por cumplimiento de condena, y todos los 40 y pico que han entrado nuevos. Sí, son cifras exactas, Fernando. Y desgraciadamente no tenemos todos los presos políticos que hay en Cuba, porque es imposible auditarlos todos. Pues hay muchos más, pero... A eso quería llegar. Sí. Pues me sorprendió el número, pero es un número que ustedes consideran oficial, aunque consideran que hay subregistro, ¿no? Más que subregistros, hay registros hay presos políticos que no llegamos a contabilizar porque las familias tienen terror a hablar con las organizaciones de derechos humanos y demás, y entonces a esos no llegamos. Pero luego también te diré, Fernando, que hay 11.000 presos por predelictiva o precriminal, que no han cometido delito ni en grado de tentativa, pero que la ley dice que si el Estado les ve como proclives a delinquir en el futuro, los meten en prisión. Así que tenemos 11.000 que no podemos catalogar como políticos, porque a lo mejor políticos son la mitad, un tercio, lo que sea, pero que ahí están en las prisiones y condenados 11.000 más que no podemos llegar a ellos, porque en Cuba el cubano no considera que la predelictiva, como se aplica desde los 70, sea un cargo político. Pero claro,
imagínate que te meten en prisión porque el Estado prevé que puedas cometer delitos en el futuro. Claro, no, no se entiende desde otro lugar del mundo, me imagino, pero el, Javier, ¿qué es lo que estás viendo en este momento? Sin duda, creo que estamos viviendo un momento que podría ser parteaguas, bisagra de, no voy a decir la relación Estados Unidos-Cuba, sino de lo que vaya a suceder en la isla. ¿Crees que estamos ante una inminente cambio radical o pensás que puede estirarse, pensando un poco en lo que pasó en Venezuela? Si bien pues capturaron a Nicolás Maduro, no, y hablaron de democracia, más de petróleo que de democracia, pero finalmente sigue, vamos a decirle, el chavismo en el poder en Venezuela. Bueno, cuando detuvieron a Nicolás Maduro y lo esposaron, y yo supe de la noticia, la supe muy rápido, como todo el mundo, al principio no daba crédito. O sea, me parecía algo surrealista, ¿no? No pensé que pudiera ser verdad. Bueno, pues con Cuba hacer una predicción es muy difícil. Es decir, uno no sabe lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que desde 2021 se ha generado un clima en la población en la que las últimas encuestas de población que hay dicen que el 95% detestan al gobierno y además lo consideran un clan criminal. Eso ya es insostenible. Es decir, antes eran el 60%, antes de 2021 era del 60%, 65%, pero esto de que el 95% de la población considere, deteste, digamos, no quiera al gobierno, al régimen de Cuba, significa que ese gobierno no tiene futuro. Es decir, ese gobierno no va a poder mantenerse. Claro, si además sumamos a que el gobierno de los Estados Unidos pone la presión suficiente para que tenga que haber un cambio, evidentemente todos estamos pensando en que sí, va a haber un cambio. Lo que no sabemos es cómo, porque el régimen cubano controla la economía. O sea, el régimen cubano es una roca dominada por una familia, los Castro, que tienen Gaesa, que tiene toda la economía del país en Gaesa, que es una entidad militar a cargo de los Castro, tiene el poder político, el poder judicial, el poder legislativo. Los Castro concentran todo el poder. Y en ese sentido, al ser una roca, no es lo mismo que Venezuela, que hay diferentes personas que pueden pensar diferente. No, no, no. Allí es un régimen único, con una familia que es indiscutida e indiscutible, y que nadie osa decir ni pío, y por lo tanto es muy difícil que salgan del poder si no hay una fuerza, ya sea interna o externa, que los eche, los liquide o acabe con ese régimen. Así que ahora veremos cómo, pero no me atrevo a hacer una predicción, pero sí estamos esperanzados con que haya un cambio. Me surgen varias preguntas, pero la justificación, si se puede decir de alguna manera, del gobierno cubano ha sido siempre el bloqueo. Y de alguna manera los demócratas, los representantes demócratas que estuvieron recientemente o están en la isla, pues terminaron también diciendo deberían eliminar ese bloqueo. Y pues de alguna manera en Naciones Unidas siempre hay votaciones que terminan simplemente votándose en contra por Estados Unidos e Israel para dictaminar ese bloqueo como contrario a toda las Naciones Unidas y sus dictámenes. ¿Cómo respondes a este elemento que de alguna manera se ha esgrimido desde siempre, ¿no? No solo por la crisis económica actual, sino básicamente desde que están impuestos esos bloqueos? Sí, bueno, hay mantras que se repiten, y por mucho que se repitan, no tienen ni que ser ciertos ni que ser falsos. En este caso, te diré que el 50% de la carne que entra en Cuba todos los años, desde el año 2000, el 50%, proviene de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el mayor exportador de productos alimenticios a Cuba, es el mayor exportador de medicinas a Cuba. ¿Por qué?
Porque en el año 2000 el embargo, que no es un bloqueo, el embargo, la ley del embargo, se eliminó para productos alimenticios y para medicinas. Y por lo tanto esto que se desconoce no es Vox Populi porque no se ha publicitado lo suficiente o por lo que sea. Sin embargo, supone que no podemos hablar de bloqueo, sino que hablamos de un embargo financiero que sobre todo actúa sobre las finanzas de Estados Unidos con Cuba. Entonces, Cuba puede comerciar con cualquier país del mundo. Cuba obtiene la carne de Estados Unidos, Cuba obtiene las medicinas de Estados Unidos, obtiene los productos agroalimentarios de Estados Unidos y además tiene al resto del mundo para comerciar. ¿Por qué la economía de Cuba, que solamente lo único que no puede hacer es transacciones financieras con Estados Unidos, por qué justifica que su caos absoluto en el país se debe a un supuesto bloqueo cuando ni bloqueo ni nada, sino que comercia con Estados Unidos más que con cualquier otro país del mundo prácticamente? Así que, Fernando, hay mantras que se desmontan por sí solos simplemente yendo a la Organización Mundial del Comercio y viendo las estadísticas de comercio de Cuba con Estados Unidos, ¿eh? Bien, y en el tema de estas negociaciones que se ha dicho que hay conversaciones entre Washington y La Habana en la actualidad, aunque declaraciones recientes Díaz-Canel dice que pretende conversaciones serias, pero ya antes había dicho que habían conversaciones. Y el tema de los presos, para volver al tema central de esta conversación y de tu expertise y de tu conocimiento, bueno, al margen de todo lo demás, por supuesto, que también es válido, que no sean presos políticos los que se van a liberar o se liberaron, ¿hace ruido en esas conversaciones o es algo que ustedes lo manejan pero que no logra llegar a esos espacios de conversación? Bueno, vamos a ver, lo que supone para Cuba es un descrédito internacional terrible, porque en mitad de unas conversaciones se las da de liberar a potenciales presos políticos y resulta que lo que libera y hace es un drenaje carcelario de criminales. Entonces, eso lo que aumenta es el desprestigio de Cuba y debilita aún más la posición de negociación de Cuba. Ellos lo hicieron con la intención contraria, porque en otros años le ha funcionado, porque había mucha gente que caía en la trampa de creer que podían ser presos políticos. De hecho, normalmente Cuba anunciaba estos drenajes carcelarios y hasta que no pasaba una semana, 2 semanas, nadie se enteraba de si habían salido presos políticos o no, porque no había ninguna organización que tuviera contacto con todas las familias al mismo tiempo y síncronamente y saber que todas esas familias le decían: no, mi preso no ha sido liberado, sigue en prisión. Y además, las familias informan de que en esta prisión han salido 10, todos comunes, en esta 20, todos comunes. Entonces, bueno, pues claro, en esos momentos, en esos años atrás, Cuba conseguía engañar a alguien. Hoy en día lo que consigue es un desprestigio absoluto y demostrar una falta de humanidad con las familias de los presos políticos, a quienes ha tenido en vilo el jueves cuando hizo el anuncio y todo el día del viernes hasta que presenciaron lo que ya les dijimos, que no preveíamos que saliera ninguno porque habían excluido los delitos contra la autoridad. Y pasó, y ha pasado lo que dijimos que pasaría, ¿no? Desgraciadamente. ¿Cuál es la realidad de esas familias? Quisiera así preguntarte cómo los contactan, cómo tienen esas relaciones, esos vínculos, pero no quiero que difundas algo que pueda generar algún tipo de problemas, ¿no? No hay ningún problema, te lo puedo detallar con toda claridad. Mira, mi equipo y yo tenemos, cada vez que nombramos un preso político, como te he dicho, tenemos que auditarlo, tenemos que tener contacto con los familiares y tomamos nota de sus teléfonos móviles, WhatsApp, y creamos listas con las cuales nos comunicamos todos los días. Bueno, yo todos los días, la verdad, porque es mi vocación, pero mi equipo también, cuando tiene que recabar información o cuando tiene que ofrecer o cuando tiene que dar determinadas informaciones, se comunican muy, muy a menudo. Y entonces, bueno, pues lógicamente lo que hacemos es mantener esos contactos, los contactamos constantemente y yo en particular, como es una vocación muy personal mía,
me comunico con ellos, hablo con ellos todos los días y además con este caso, ya cuando salió el anuncio, a los 1.500 les dijimos, estén preparados, necesitamos saber si alguno de ustedes sale, si alguno de sus familiares sale de prisión o les dicen cualquier cosa, por favor infórmennos. Y bueno, enseguida recibimos respuesta de grandísima parte de ellos y una colaboración muy grande y nos han estado informando de todo lo que pasaba y de cómo iba la excarcelación en todas las prisiones. Por eso tenemos una capacidad total. Casi en tiempo real, digamos. En tiempo real, efectivamente. Así, es un trabajo de años. Llevamos 7 años creando esa lista, esos contactos y hablando con las familias. Yo todos los días hablo, no solamente con esos 1.500 como he estado estos días, porque les envío mensajes a todos ellos con mi sistema de envío y tal, y sé quién lo lee, quién no lo lee, etcétera, etcétera, y tengo un control absoluto, sino que además diariamente los que me responden les contesto. Es una ventaja tremenda tener los iconos de sonrisa, de abrazo, de llanto, porque a veces tengo que ir a toda velocidad hablando con 30, 40 familias al día, o 50 o 60, y tener que responderles a algunos muchas gracias, un abrazo, etcétera, etcétera, y con otros pues tener conversaciones más profundas de cosas más graves que les pasan y tal, pero contactos permanentes. Esa es una de las identidades de Prisoners Defenders, la dedicación vocacional al contacto con las familias y al acompañamiento con las familias. Bueno, y para cerrar, y agradeciéndote mucho esta presencia, este rato que dedicas, Javier, para cerrar, ¿cómo te imaginas un cambio de gobierno en Cuba? Yo entiendo que podrías hablar 3 días seguidos sobre esto, no quiero obligarte a estar toda la noche, pero... No soy tan osado, no te creas. ¿Cómo te imaginas que suceda eso? Después de tantos años. Vamos a ver. Imaginemos por un momento que hay una fuerza interna que va contra el poder, que es la familia Castro, ¿vale? Imaginemos que los desbancan del poder, ya sea como sea. No quiero hablar de cosas concretas, pero como sea. Eso supondría que habría otra fuerza interna que hereda el régimen y que también es una fuerza implicada en crímenes de lesa humanidad que querría buscar una salida templada, digamos, donde ellos se puedan buscar a sí mismos una amnistía, etcétera, etcétera, con lo cual sería un proceso más o menos lento, más o menos ordenado, y tendría que haber mucha presión del exterior para que los cambios se dieran y fueran efectivos. Pero seguramente habría que rendir ciertas prebendas a esas personas que estén dando esos pasos. Posiblemente. Eso pasó en el régimen de España. Los mismos del régimen dieron los pasos y sí, se hizo una amnistía, pero la amnistía también cogió a los miembros del gobierno y la policía represora. Estás hablando del franquismo de los años 70, ¿no? Claro, claro. O sea que esas transiciones conllevan una serie de situaciones, una serie de concesiones para unos y para otros, en las cuales pues va a haber mucha gente que no esté de acuerdo y sufran mucho por ello. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que Estados Unidos, es decir, que la fuerza externa sea la que termine con el régimen. Pues mira, la combinación de lo de Maduro yo no me lo esperaba, pero también puede pasar que los Castro sean liquidados o sean apresados y caminen con esposas en las cárceles de Estados Unidos, y alguien del régimen mantenga el orden institucional para que de alguna manera se haga un tipo de transición. Esa también sería lenta y sería parecida a Venezuela. Otra sería que directamente entren y acaben con el régimen de facto y además la población tome las calles y de alguna manera aquello cambie abruptamente. En cualquier caso, cualquiera de las 3 posibilidades que yo he dicho serían más esperanzadoras para el pueblo de Cuba que la que están viviendo ahora y llevan viviendo durante 67 años, que han sido los pobres unos esclavos y además la separación. Es que no nos podemos ni imaginar, Fernando. Ahí sí que podría hablarte durante 3 horas
de lo que se sufre en Cuba, de las torturas, de las barbaries, de la represión, de la esclavitud, de todo tipo de cosas que sufre el pueblo cubano y que no es soportable. Tú y yo, Fernando, no seríamos capaces de soportar lo que esas familias soportan. Y llevan 67 años y no pueden más. Entonces, cualquiera de los tres vías de cambio, siempre que no se produjera una masacre en la población, pues sería posiblemente y muy probablemente más positiva que la situación que viven ahora. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por tu participación, por las palabras, por el análisis que has hecho y has compartido con toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Era Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, organización dedicada a la protección y promoción jurídica de los derechos humanos en países como Cuba y, bueno, de familia cubana. Pues le agradecemos mucho su presencia. Hoy dimos vuelta entonces la dinámica del programa para tener la primera media hora con Javier y su análisis. Vamos a hacer una muy breve pausa para ordenar un poco la información y enseguida venimos con las noticias del día y de inicio de la semana. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en sintonía, por continuar conectados. Vamos ahora sí al panorama global característico del inicio del programa, pero hoy en la segunda media hora. Empezamos en Estados Unidos. El fondo de crédito privado Goldman Sachs rompió la tendencia más tensa del sector de los créditos privados. En el primer trimestre, los inversionistas pidieron rescatar menos del 5% de sus participaciones, justo por debajo del límite habitual. Esta señal es importante porque otros gestores han tenido que frenar salidas en una industria de casi $2 billones al año, golpeada por dudas sobre evaluaciones, transparencia, préstamos a tecnológicas y demás. Así que parece que por lo menos desde uno de los gestores de créditos privados pues se ordena un poco esa situación que ya estaba siendo preocupante para la industria. Por otro lado, Wall Street cerró con leves alzas, pero vamos a ver eso en un rato en el panorama bursátil. Standard & Poor's subió 0,4%, el Dow Jones también ganó, Nasdaq ganó. Vamos a ver el resto de bolsas del mundo. Pero bueno, todo está mediado por el ultimátum que Trump dio a Irán y que ustedes ya estarán al tanto. Las ventas de private equity, es decir, de firmas que compran y venden empresas fuera de bolsa, cayeron más de un tercio este año. Bloomberg calcula operaciones por $103,000 millones en el primer trimestre, el 36% menos que hace un año. La combinación de guerra con Irán, presión inflacionaria y temor por el impacto de la inteligencia artificial, pues está frenando salidas y complicando la recaudación de nuevos fondos. James Dimon, presidente de JP Morgan Chase, advirtió a sus accionistas que la guerra con Irán puede mantener la inflación pegajosa y empujar las tasas de interés por encima de lo que hoy espera el mercado. El banquero, Jamie Dimon, presidente de JP Morgan Chase, dijo que el golpe puede venir por petróleo, otras materias primas y cadenas de suministro,
más alteradas. Aún así, sostuvo que el crédito privado probablemente no represente un riesgo sistémico. Vamos a Asia. Microsoft invertirá $10,000 millones en Japón entre 2026 y 2029 para ampliar infraestructura de inteligencia artificial y reforzar cooperación en ciberseguridad con el gobierno. El plan incluye formar a 1 millón de ingenieros y desarrolladores antes del 2030. 1 millón de ingenieros y desarrolladores. La tecnológica trabajará con SoftBank y Sakura Internet para aumentar capacidad local de cómputo y permitir que datos sensibles permanezcan dentro del país, señalan las partes. En India también es noticia porque volvió a comprar petróleo y gas a Irán después de 7 años, en un giro que refleja el peso del shock energético regional. Nueva Delhi dice haber asegurado crudo de más de 40 países, incluido Irán, y recibió además un cargamento de 44,000 toneladas métricas de gas licuado de petróleo, el combustible de cocina más usado en la India, el primer país en población, con una población cercana a 1.400 millones de personas, ahí en el 1-2 con China permanentemente. Analistas ven en eso una póliza geopolítica para proteger el tránsito por Hormuz, nos dicen varios cables noticiosos hoy. Importadores asiáticos de combustibles están redirigiendo barcos hacia puertos saudíes para esquivar la incertidumbre alrededor del estrecho de Hormuz. El dato muestra hasta qué punto la guerra está obligando a rehacer rutas energéticas. Asia ha sido la región más golpeada por el bloqueo porque depende fuertemente del petróleo y del gas de Medio Oriente, que normalmente pasan por ese corredor marino ahora en el centro de la atención mundial. Vamos a Europa. La guerra con Irán metió a la OTAN en una crisis inédita. Reuters reporta que Donald Trump está furioso porque varios países europeos se negaron a enviar sus marinas a Hormuz y ahora incluso evalúa retirarse de la alianza. El propio Donald Trump. Aunque luego moderó el tono, sus comentarios dispararon dudas sobre si Washington realmente acudiría en defensa de sus socios europeos en el caso de un ataque. Así que la OTAN ahí está en veremos. Hungría vota el 12 de abril en una elección que muchos en la Unión Europea siguen con ansiedad y con mucha expectativa. El actual presidente Viktor Orbán, líder nacionalista y primer ministro, desde hace 16 años, llega rezagado en algunas encuestas frente a Peter Magyar, quien promete recomponer la relación con Bruselas, es decir, acercarse a el europeísmo, como le llaman. El trasfondo tiene que ver no solo con lo interno en Hungría, pues Orbán ha usado vetos y maniobras para trabar decisiones clave del bloque europeo. Así que pues toda Europa está viendo y el mundo está viendo de cerca, esperando este 12 de abril y por supuesto que vamos a tratar de analizarlo para ustedes pues luego de que ocurra, que hayan resultados, a ver qué pasa en Hungría el 12 de abril. Vamos a América Latina. La estatal argentina Enarsa se está pues corriendo de la importación de gas natural licuado y abrió una disputa entre dos gigantes por quedarse con el negocio. Las empresas ya presentaron sus ofertas técnicas para actuar como comercializador y agregador de los cargamentos, aunque todavía falta la propuesta económica. En paralelo, el gobierno ya le puso fecha a la licitación de Trensener, la principal transportista eléctrica del país. Así que ahí están algunas decisiones del gobierno de Javier Milei en Argentina. Y en México se anuncia que se vendieron 131.548 vehículos ligeros, más de 130.000 vehículos ligeros en marzo, 2,4% más que en el mismo periodo un año antes. Y cerró el mejor primer trimestre de su historia con 381.000, poquito más de 380.000 unidades.
según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI. Las grandes marcas tradicionales flojearon, pero fabricantes asiáticos como Geely, G-Tour Southwest y MG aceleraron con promociones agresivas y captaron más consumidores. Así que pues se levanta un poco la industria automotriz en México. Y en Perú, Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, lidera las encuestas en Perú con 14,5% y se perfila otra vez para la segunda vuelta del 7 de junio, si es que se llega, ¿verdad? Pero muy probablemente. En segundo lugar aparece Carlos Álvarez, un ex comediante con 10,9% de la intención de voto. En tercero marcha el ultraderechista y ex alcalde limeño Rafael López Aliaga con 9,9%. En el cuarto lugar hay un pelotón más abierto. Ahí están figuras como Jorge Nieto, Ricardo Belmont, Roberto Sánchez y Alfonso López Chau. Todos apenas cercano a un dígito. Pues ahí está el top de las encuestas en Perú. Sin duda irán a una segunda vuelta, dada la gran cantidad de opciones que hay. Ya hemos hablado mucho aquí en este programa sobre estas elecciones, sobre también el cambio tan repentino de presidencias que ha sucedido en los últimos años, casi 10 presidentes en 10 años. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Y a nivel global tenemos que el Fondo Monetario Internacional ya asume que incluso si la guerra se resuelve pronto, como lo ha señalado tantas veces Donald Trump, aunque no haya sucedido todavía, el daño ya quedó hecho para este año. Según Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, la oferta global de petróleo se ha reducido 13% con efectos en gas, helio, fertilizantes y otras cadenas. La institución, el FMI, publicará nuevos escenarios el 14 de abril, estaremos atentos a ellos, pero la señal adelantada pues tiene que ver con el shock energético, sin duda, que ya cambió la trayectoria prevista para la economía mundial de 2026 y de eso hablará el Fondo Monetario el 14 de abril, estaremos atentos a eso. Por otro lado, en Estados Unidos, la firma Citrini Research asegura haber enviado a un analista al estrecho de Hormuz y sostiene que el paso no está totalmente cerrado. Según su reporte, aunque no dieron declaraciones a los distintos medios, circulan unos 15 barcos por día, varios con el sistema AIS apagado, que es un mecanismo que transmite ubicación e identidad de los buques y que en distintas páginas web hasta ustedes mismos los pueden ver. La firma habla más de una especie de checkpoint funcional que de un bloqueo absoluto en el estrecho de Hormuz, aunque admite que su evidencia es difícil de verificar, dice CNBC y también notas de Reuters. El petróleo volvió a subir después de que Donald Trump repitiera su amenaza sobre destruir puentes, plantas eléctricas iraníes o todo el país de Irán si pues no reabren Hormuz. El West Texas Intermediate cerró en $112,41 por barril y el Brent en $109,77, todos por encima de $100 por barril. Trump fijó como plazo el martes a las 8 de la noche, aunque dijo creer que del otro lado todavía hay disposición a negociar. Vamos a ver si esto sucede. Bien, y por otro lado, a nivel corporativo, pero global, Nvidia encendió alarmas por la compra de ShedMD. Esto entre los especialistas en supercomputación e inteligencia artificial, porque pues, la preocupación gira en torno a Slurm, un software de código abierto que organiza tareas de cómputo y opera en cerca de 60% de las supercomputadoras del mundo. Algunos temen que Nvidia favorezca sus propios chips frente a rivales como AMD, aunque otros esperan que invierta para modernizar una herramienta clave. Así que ahí se están moviendo las fichas de la inteligencia artificial y los chips que es el hardware para la
inteligencia artificial, justamente. Vamos a nuestro segmento en profundidad con algunas notas con un poco más de contexto. Pues se cumple un año en estos días del famoso Liberation Day. Ustedes se acordarán, bueno, no había programa justo en esos días porque Alberto Padilla estaba de vacaciones, yo también, y entonces pues no se hizo varios días el programa justo en el momento en que Donald Trump estaba lanzando los aranceles a troche y moche para todo el mundo. Pero bueno, ya un año de ese momento. Después, por supuesto, que en este programa, tanto Alberto y pues aquí continuamos con estas informaciones. Hemos analizado todo lo posible sobre los aranceles desde Washington al mundo. Bueno, pues un año después de aquel Liberation Day con el que Donald Trump lanzó aranceles masivos contra prácticamente todo el mundo, la Casa Blanca vuelve a la carga, pero con una estrategia un poco más detallada. Ahora apunta con fuerza a los medicamentos de marca importados y reordena los aranceles sobre acero, aluminio y cobre, en un intento por recuperar parte del terreno perdido tras el revés judicial que tumbó sus tarifas globales en febrero. La medida más dura recae sobre los laboratorios extranjeros con productos patentados. Trump ordenó aranceles de hasta 100% para quienes no acepten dos condiciones: bajar precios en acuerdos con el gobierno estadounidense y trasladar producción a Estados Unidos. Si una empresa mueve solo parte de su manufactura, pagará 20%. Si no hace ninguna de las dos cosas, enfrentará el castigo completo del 100% de aranceles. En paralelo, Washington redujo de 50 a 25 los aranceles sobre muchos productos derivados de metales y eliminó el cargo para artículos con contenido metálico mínimo. También bajó a 15% las tarifas para ciertos equipos industriales y de red eléctrica hasta 2027. Trump abandona con esto el garrote indiscriminado que había anunciado desde el año pasado, parte de la cual se eliminó por la Corte Suprema, y pasa a una guerra comercial más selectiva, con el costo de fondo todavía sobre consumidores en Estados Unidos, incluso el costo también de energía y el costo para la industria. Bien, continuamos. Un informe de Peterson Institute sostiene que Rusia y China son los grandes ganadores silenciosos de la guerra con Irán. La guerra con Irán no solo está alterando el precio del petróleo y la estabilidad de los mercados. Según un informe del Peterson Institute for International Economics, también está reordenando ventajas geopolíticas de fondo, y esto es importante. Los principales beneficiados no serían ni Washington ni Teherán, sino Moscú y Beijing. El trabajo de los autores integrantes del Peterson Institute for International Economics, como Elina Rybakova y Alicia García Herrero, plantea que mientras Estados Unidos se empantana en un conflicto costoso e incierto, Rusia y China ganan tiempo, margen y posición. Como señala el informe del Peterson Institute for International Economics, Rusia recibe un alivio fiscal enorme gracias al salto en los ingresos energéticos y el relajamiento temporal de sanciones sobre su petróleo que se había establecido hace 4 años al inicio de la invasión a Ucrania. El instituto destaca que esa combinación puede traducirse en decenas de miles de millones de dólares extra para financiar su esfuerzo de guerra en Ucrania, además, justamente recibiendo dinero fresco. Según el informe, China también saca ventaja. Aunque depende del Golfo para buena parte de sus importaciones de crudo, ha mantenido flujo de petróleo iraní, reforzó reservas y gana espacio diplomático mientras observa, sin intervenir, cómo Estados Unidos desgasta recursos y atención en Medio Oriente. Y sin duda, eso
China lo ve y lo deja tranquilo que se desgaste. El Peterson Institute advierte además que el mayor perdedor puede ser Washington. Más presión inflacionaria, riesgo de estanflación, debilitamiento del régimen de sanciones y deterioro del frente occidental. La conclusión del informe es que esta guerra no solo encarece la energía, también abarata la posición estratégica o también desluce o aminora la posición estratégica de Estados Unidos en el mundo. Así que bueno, esa es la visión del Peterson Institute for International Economics, sin duda de gran relevancia internacional. Y por otro lado tenemos tiempo para una nota más, creo que sí. Un giro brusco en el ánimo empresarial, nos indica McKinsey en uno de sus reportes mensuales. El nuevo termómetro global de McKinsey muestra un cambio de clima mucho más rápido de lo que venía insinuando el mercado. Según la consultora, los ejecutivos habían cerrado 2025 con más optimismo sobre la economía mundial y sobre sus propios países, pero ese ánimo se deterioró con fuerza cuando la tensión geopolítica en Medio Oriente escaló a fines de febrero, como todos sabemos, el 28 de febrero. En el artículo y encuesta trimestral de McKinsey, un trabajo de esta consultora internacional, la inestabilidad geopolítica pasa a ser con claridad el principal riesgo económico global. Como señala la consultora, el cambio no fue solo retórico. El porcentaje de encuestados que identifica los conflictos geopolíticos como uno de los mayores riesgos para la economía global saltó con fuerza frente a lo que respondían en diciembre. Y el tema de la energía volvió a meterse como entre las principales amenazas. También reapareció con más peso el temor a interrupciones en cadenas de suministro, algo que no dominaba las respuestas en las mediciones previas. Según el propio trabajo, esta sacudida ya está afectando la confianza sobre los próximos 6 meses. Aumentó la cantidad de ejecutivos que cree que las condiciones globales van a empeorar. Y en las economías nacionales el optimismo ya no supera al pesimismo como sí ocurría en 2025. Con esto terminamos las noticias en profundidad. A las 5 siempre presenta columnista del día, Javier Escalante, abogado, ex negociador comercial y ex embajador de Costa Rica en Qatar, con sus puntos de vista sobre derecho y relaciones exteriores. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Agradecemos a Javier Escalante su participación, así que adelante, sin más, Javier. Muy buenas tardes, Fernando, a vos y a todos tus oyentes. Un gusto estar con ustedes de nuevo después de estos días de Semana Santa. En editoriales anteriores hemos hablado de los riesgos de la sobreregulación, de la producción de normas innecesarias y de la producción innecesaria de normas. Hoy quiero detenerme en el otro extremo, igualmente importante, la necesidad de regular bien ahí donde la ausencia de reglas claras sí genera riesgos reales. Y pocos ámbitos hoy requieren de mejor regulación que la protección de datos personales, el uso de la inteligencia artificial y en general los derechos fundamentales de los ciudadanos en un entorno digital cada vez más dominante. Vivimos una realidad que ya no admite discusión. Una parte significativa de nuestras vidas, especialmente la profesional y la social, se desarrolla en el mundo digital. Trabajamos en plataformas, estudiamos mediante sistemas automatizados, interactuamos en redes y dejamos rastros de datos constantemente. La pregunta es clara. ¿Tenemos en Costa Rica un marco normativo moderno, flexible y suficientemente claro para esta realidad? La respuesta, en mi opinión, es que aún estamos rezagados, bastante rezagados. Empecemos por la protección de datos y la privacidad de estos. Hoy los datos no solo son información, son activos económicos, son insumos para decisiones automatizadas, son la materia prima de la inteligencia artificial. Regular este ámbito no significa frenar la innovación ni poner trabas innecesarias, significa
establecer reglas modernas, alineadas con estándares internacionales, que definan con claridad qué datos se pueden recolectar, con qué finalidad, bajo qué condiciones, por cuánto tiempo y sobre todo qué derechos tiene la persona sobre su propia información. Sin esa claridad, el ciudadano queda en una posición débil frente a plataformas, empresas o incluso frente al propio Estado. El segundo tema fundamental que debemos considerar es el de la propia inteligencia artificial y su acelerado desarrollo. Hoy la inteligencia artificial ya se utiliza y cada vez más en empresas privadas, centros educativos y en instituciones públicas. Se usa para múltiples fines, desde evaluar personas, filtrar solicitudes, asignar recursos y apoyar procesos de toma de decisiones, hasta en gestiones cotidianas que de una manera u otra afectan o inciden en nuestra vida diaria. Aquí la regulación es esencial, pero debe ser inteligente. No se trata de prohibir ni de demonizar la tecnología. Se trata de establecer principios claros: transparencia, explicabilidad, razonabilidad y trazabilidad. Cuando una decisión que afecta derechos o intereses legítimos de una persona está mediada por un sistema automatizado o gestada por ésta, debe existir la certeza jurídica de que ese proceso es revisable, auditable, comprensible y sobre todo atribuible a responsables claros. Al mismo tiempo, es clave que esta regulación sea flexible y adaptable. La tecnología evoluciona más rápido que las leyes. Si hacemos un marco muy rígido, quedará obsoleto antes de entrar en vigencia. La velocidad del desarrollo tecnológico lo dejará atrás. Por eso, la regulación debe apoyarse más en principios que en listados exhaustivos de prohibiciones. El tercer elemento clave que debemos tener muy presente en este análisis es el de la seguridad jurídica, ya que no basta con regular, hay que regular de manera que se dé certeza a todos los jugadores. Los ciudadanos deben saber con claridad cuáles son sus derechos en el entorno digital, qué pueden reclamar, a quién pueden responsabilizar, qué protección tienen frente a decisiones automatizadas y qué límites existen al uso de su información personal. Y al mismo tiempo, las empresas que utilizan inteligencia artificial o, por ejemplo, que quisieran invertir en Costa Rica desarrollando procesos, servicios o emprendimientos basados en estas tecnologías, necesitan saber cuáles son las reglas del juego en el que van a operar. La inversión tecnológica huye de la ambigüedad y de la incerteza. Busca marcos claros, previsibles, coherentes y estables. Una buena regulación de la inteligencia artificial no ahuyentaría o no debería ahuyentar la inversión. Al contrario, debería atraerla porque reduce riesgos, ordena expectativas y crea confianza institucional. Además, enviaría un mensaje de que Costa Rica quiere jugar con los más altos estándares internacionales. Aquí es donde cobra especial relevancia la idea de avanzar también hacia una Carta de Derechos Fundamentales del ciudadano en el entorno digital, no para crear derechos nuevos, sino para reinterpretar los derechos existentes. La privacidad, la igualdad, el debido proceso, la libertad de expresión, todos estos son derechos que ya existen, pero deben reinterpretarse en un contexto donde el mundo digital ya no es accesorio, sino central. Regular bien en este campo implica reconocer que la tecnología no es neutral, pero tampoco es enemiga. Es una herramienta poderosa que necesita límites claros y principios sólidos. Costa Rica tiene una oportunidad histórica, la oportunidad de construir un modelo regulatorio moderno, flexible y técnicamente robusto, que proteja derechos sin asfixiar la innovación y que ofrezca seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a quienes apuestan por invertir y desarrollar tecnología en el país. El verdadero riesgo no es regular. El verdadero riesgo es no regular donde sí hace falta, o regular mal, improvisando sin visión de largo plazo. Regular mejor en la era digital no es una opción ideológica, es una necesidad institucional. Y hacerlo bien marcará la diferencia entre un país que lidera con criterio y uno que simplemente
reacciona tarde. Muchas gracias. Bien, gracias Javier por por poner el dedo en algo central. En lo digital pues hay que regular bien, proteger datos, derechos sin asfixiar la innovación. Así que muy necesario. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica y geoeconomía. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Kenneth Apuy en Controles RC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.